de esta entrevista, una entrevista a amigos de la casa, a docentes de esta casa Altos Estudios. Está Iván Rodríguez Alaucet del otro lado. Hola Iván, ¿cómo estás? Cristian Loviacono te Cristian, saluda. ¿cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Saludos para vos, para la audiencia y para la gente de Radio Universidad. Un gusto estar acá. Muchas gracias. Bueno, vamos a contarle un poquito a la gente, lo decíamos hace unos minutos, sos docente de la Universidad Nacional de La Matanza, sos realizador audiovisual, por supuesto también haces guiones, producción, etcétera, etcétera, varias cosas, y formás parte de este equipo, ¿sí? Del documental El vuelo del colibrí, que fue dirigido por Rodrigo Orellana, también justamente con Diego Some. Ustedes tres trabajaron mucho en este documental. Vamos a hablar sobre este documental, no solo sobre lo que significa, sino sobre la elección que ha tenido ahora, sobre un poco la selección, ¿no? De lo que se trata. Pero primero, para contarle a la gente, yo hacía una introducción acerca de la masacre de Napalpí, de la masacre de las comunidades Com y Toba Mocoví. ¿Cómo fue para ustedes encarar este documental? ¿Qué es lo que los llamó, los vinculó a hacer este trabajo, El vuelo del colibrí? Bueno, esta es una propuesta que llega a través de Chaco. Tete Romero, historiador, investigador de la provincia, eh, estaba trabajando allá, siempre, como siempre, y a raíz de un conocimiento que él tenía de un historiador que es Juan Chico. Juan Chico es originario de la provincia, oriundo de colonia aborigen, que se llamaba antes Napalpí. Eh, Él llegó a la historia de Juan a través de sus libros, de sus publicaciones, y siempre quiso reflejar esto de alguna manera en un material audiovisual. Por suerte, nosotros tuvimos la posibilidad de conocer esta inquietud que tenía Tete a través de Omar, que Omar es el coordinador de donde laboramos nosotros. Omar nos trae las propuestas, una propuesta, un desafío muy grande, porque nosotros no solo estamos lejos físicamente, sino que estamos muy lejos de la historia del Chaco. Y no estamos lejos por voluntad propia, sino que estamos lejos por una construcción histórica. Y esa construcción histórica es parte de la lucha de Juan Chico. Juan Chico lo que hizo fue tratar de entender a su comunidad y entenderse a sí mismo. Y a través de ese entendimiento, bueno, logró sacar a la luz o dar a conocer una historia que estaba oculta. Y esa historia, bueno, está reflejada en el documental. Cuando hablas de la historia oculta, cuando hablas de que nosotros tenemos esta distancia histórica, social, política, tiene que ver también con la actuación de la masacre, ¿no? Porque se ha intentado silenciar, masacrar, como justamente encontramos, y Juan Chico es alguien que recupera estas historias. Hablábamos en off con vos y con algunos de los integrantes del documental sobre lo interesante de Juan Chico de recuperar estos elementos para contarlos. ¿Cómo crees que impacta en la sociedad de hoy, tal vez en un momento distinto al año 2003 hasta el año 2013, donde por ahí se ponía un poco más el ojo en producciones nacionales, en producciones que tengan que ver con el campo de los pueblos originarios o de aquellas minorías y disidencias? Hoy en día, donde El vuelo del colibrí se estrena en un contexto totalmente diferente y con una mirada diferente. Dicho esto, y cierro la pregunta, que ya la hice, eh, nuestro actual presidente nombró a Alberdi y a Sarmiento en su discurso de la Nación. Bueno, es una pregunta difícil de responder, no para mí. Yo sé quién soy y sé lo que necesito y lo que quiero, y también sé dónde trabajo y qué necesitamos nosotros y qué es lo que queremos. Ahora, ¿qué le pasa a la sociedad? Y bueno, vivimos en un contexto muy frugal, ¿sí? Es todo muy pasajero. Y creemos que las políticas de largo plazo en este momento están siendo bastante atacadas, y la memoria es una política de largo plazo. Y en este sentido, la memoria de los pueblos muchas veces es silenciada y cada vez más rápido. Entonces, eh, Mm. consideramos y creemos que tanto El vuelo del colibrí como otras producciones, ¿no?, son fundamentales para sostener estos pilares. Vos sabés que probablemente me lo vayas a preguntar y quizás me esté adelantando, pero en el desafío de construir un documental como este, nos pusimos a pensar, sobre todo con Rodrigo y con Diego, que somos parte de los tres del equipo de realización, cómo hablar de una historia ajena. Eh, y Juan Chico, que fue historiador, docente, lamentablemente falleció por COVID en 2021,
él se puso a pensar a sí mismo en la historia, en su historia. Entonces él se planteó, ¿qué pasa que yo no hablo mi lengua materna siendo com? ¿Qué pasa con la Mm, memoria de mi pueblo? ¿Qué hay oculto y por qué esto está oculto? Y bueno, a nosotros nos surgió una duda fundamental, una duda cartesiana, si querés, me voy a poner academicista. Una duda cartesiana que probablemente haya tenido Juan es, ok, si yo soy capaz de dudar de lo que me pasa a mí mismo, estoy pensando, pero ¿cómo estoy pensando esto? ¿Qué es de lo que necesito reflexionar? Y acá con los chicos trabajando dijimos, pará, a ver, ¿qué pasa con la lengua materna? Vos sabrás, a través de distintos estudios, por ejemplo, Fanon se nos ocurría en ese momento, Franz Fanon, en Piel Negra, Máscaras Blancas, dice, mm. asumir una lengua es asumir la historia de la civilización de esa lengua. Entonces, ¿qué pasa cuando asumo una lengua ajena? Y rápidamente surge Freire, ¿no? Entre nosotros, y dice, pará, la palabra del pueblo es la palabra real, la verídica, por ende la lengua madre. Si retomamos un poco la duda cartesiana, incluso de Juan y de todos nosotros un poco, decimos, entonces, mejor pensar en mi lengua para dudar de mi historia real y existir con dignidad. Y esa existencia con dignidad es la memoria. Creo Qué que hoy esto, importante. Sí, perdón, Iván. no, creo que hoy eso está en duda, estuvo en duda casi siempre, ¿no? Para eso entiendo que estamos nosotros, no solo como docentes, sino en este caso como realizadores que nos toca, como comunicadores y sobre todo como humanos, para entender, empatizar, escuchar. Qué importante justamente la palabra, ¿no? Como una cuestión de desenvolver la historia. Esto que nombrabas de Fanon, esto también lo trabaja Freud, lo trabaja Lacan, ¿no? Lo trabajan justamente todos aquellos que entienden que la palabra construye el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza se hace este documental y se pone, obviamente, luz sobre esta situación de la masacre de Napalpí, que también ha sido, obviamente, estudiada por el CELS, por otras universidades también, etcétera. Pero ¿qué es lo que sentís vos y el grupo? Tal vez si podés hablar por Rodrigo Orellana, por Diego Some, por realizadores, por amigos de la universidad, cuando van a un lugar a presentar un trabajo así, que seguramente comienza ahora la repercusión, ¿no? De lo que están haciendo. Bueno, en primera instancia esto nos enorgullece como equipo de laburo y como amigos, nos sentimos muy cómodos trabajando juntos y entre nosotros lo que nos ocurre es que somos capaces de poder expresarnos y que la universidad nos dé la posibilidad de expresarnos en lo personal nos hace bien, nos alimenta el espíritu. Mm. ¿Qué pasa en el entorno? El entorno se sorprende porque justamente lo que ocurre es que se quita un velo y al quitar el velo de justamente del oculto o de lo negado de la historia, lo que aparece es primero la sorpresa, ¿no? En definitiva, aparece una sorpresa de, che, ¿cómo esto yo no lo sabía? ¿Qué pasó? Y a raíz de eso, lo que se genera es el sentido de ser un poco chusma también, que es lo que tenía Juan. Juan era chusma. Decía, ¿qué pasa que no se cuenta, que no se habla? Necesito investigar, investiguemos, profundicemos sobre las cosas. Hay que profundizar, las cosas no tienen que ser tan superficiales. Ese silencio que hace ruido, ¿no? Es el silencio que hace ruido, totalmente. Bueno, en ese silencio que hace ruido, de manera un poco fortuita, aparecimos nosotros, que nos costó mucho entender la historia a la distancia y tuvimos que reinterpretarla también a nuestra manera. Nos basamos, por supuesto, está basada en investigaciones de Juan Chico, él publicó varios libros. Era escritor, era poeta también. Sus escritos y sus reflexiones nos ayudaron mucho para entenderlo a él, que no lo conocimos, no tuvimos la fortuna de conocerlo, y para entender también esta historia. Y con eso trabajamos, ¿no? Por supuesto, con el enorme apoyo de las autoridades de la Universidad de La Matanza, desde el rector, la decana de la Escuela de Artes, te decía antes, Omar, Marcelo, colegas, digamos, que estamos trabajando todos los días, Flor, y que hicimos un equipo de laburo que nos tuvimos que sostener en un tiempo donde teníamos muchas incógnitas de cómo era esta historia y cómo íbamos a llegar a ella. Y por supuesto pudimos llegar a Chaco. Quiero decir algo, además también por conocer un poco la cocina y los compañeros en la radio también, porque todos pertenecemos a la Escuela de Artes y Medios, los distintos departamentos, radio, televisión, ¿no? Digamos, las distintas áreas que manejan la comunicación, que
me parece muy interesante, digamos, que también se elija a la universidad, es decir, que desde Chaco se elija la universidad, porque también ahí hay una mirada. Contame un poquito más y contale a la gente que está escuchando desde la plástica visual del documental, ¿no? ¿Qué vamos a ver? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Porque tengo entendido que hay una fotografía muy hermosa, que hay imágenes muy lindas y que después los testimonios, por supuesto, hacen lo suyo, hacen el recorrido teórico donde uno se engancha. Pero contame desde lo visual qué vamos a poder ver. Mirá, voy a empezar a retomar un poco una pregunta anterior. La universidad es un espacio de sensibilidad. Mm, Y por ende, como personas sensibles que somos, el docu también habla de la causa Malvinas. ¿Por qué? Porque Juan no solo saca a la luz un poco lo que fue la masacre de Napalpí, sino que preguntándose qué pasó con mi lengua madre, empieza a escuchar testimonios de personas con y Mocoit que fueron combatientes en Malvinas, ¿sí? O sea, que son veteranos, sí, veteranos indígenas. Y nosotros en la universidad, la causa Malvinas siempre está muy presente. Siempre estamos tratando de entender a los veteranos de Malvinas, cuáles son sus sufrimientos, cuáles son sus vivencias, qué les ha pasado en este trayecto, cómo vivieron la guerra. Entonces, a través de eso llegan bastante más a nosotros, ¿sí? Como una cuestión local, muy local. Eh, tuvimos un desafío muy grande, que era representar Napalpí. A nivel, me preguntaste antes de arte, artístico. mm. Eh, Ahí me quería meter porque sí, alguna data tengo, algo vi, algo caminando adentro de Artes y bueno, Medios pude mirar, digamos. me alegra mucho. Eh, la parte de Malvinas se divide en dos partes el docu. En Soy Napalpí, hablando siempre en primera persona Juan, y Soy Malvinas. La parte de Malvinas la tuvimos que resolver yendo a Chaco y entrevistar a los veteranos indígenas. Eh, y eso lo teníamos resuelto, afortunadamente pudiendo llegar a Chaco. Napalpí no lo podíamos resolver porque el material histórico es un material que está muy signado a lo que obviamente existe, y lo que existe son fotos de una persona que estuvo en el país, si no recuerdo mal, no sé si era alemán él, Robert Lechmann Nietzsche, que estuvo encargado de hacer un relevamiento de la zona, y había unas fotos que comprueban y demuestran que la reducción de Napalpí, que era donde estas personas estaban de manera... se llamaba reducción porque justamente era una especie de campo de concentración, estaban trabajando semiesclavos, y están las fotos que confirman que estaban ahí y que no solo esa parte de la historia, sino que también confirman la avioneta que alquila el gobierno de Chaco para perseguirlos. Entonces, tuvimos que representar un poco la reducción de Napalpí y nos tocó el desafío de hacerlo en la universidad, afortunadamente, con recursos nuestros. Eh, algo muy simple, pero laborioso para nuestra capacidad artística, de que es una maqueta. Hicimos una maqueta, representamos la reducción de Napalpí con una maqueta. Y la montamos en este estudio donde estoy ahora, que es uno de los estudios de los valores enormes que tiene esta Escuela de Artes y Medios Audiovisuales, que nos dio la posibilidad de trabajar acá. Qué lindo, Iván, qué lindo esto y toda la gente que vas nombrando, porque hablamos de equipo, hablamos de familia, hablamos de gente que todos los días estamos trabajando por esto, por este lugar sensible y de pensamiento crítico que son las universidades. ¿Dónde se puede ver el documental? ¿Dónde lo va a poder ver la gente? ¿Cómo está hoy el documental, digamos? ¿Está en fase de preestrenos, estrenos, mostrarse en una competencia, en una exhibición o en algún momento se libera? Contanos un poco esto. Mira, es parte de esa pregunta no tengo la respuesta como realizador, digamos, porque hay unas cuestiones que son más de comunicación, Bien, pero lo que sí te puedo decir es que el año pasado lo presentamos en el Festival de la Provincia de Buenos Aires, afortunadamente, en La Plata, muy bueno, el estreno estuvo muy bien. En Chaco se presentó, y a raíz de la presentación y de la repercusión que tuvo en la provincia de Chaco, bueno, hace muy poquitos días se declaró de interés legislativo y cultural por la provincia de Chaco, qué así que en bueno. esos lugares fue estrenado de esa manera. De acá en adelante no lo sé del todo, porque viste que estos circuitos por ahí se me escapan a mí, Está pero bien me no encantaría saberlo, poder está contar con bien no ellos, ¿sí? saberlo, por eso lo consultaba también, porque digo, desde la praxis periodística, ¿a dónde va? ¿A qué hace? Y igualmente eso lo iremos deviniendo acá, ¿no? También cuando tienen información nos dicen y lo vamos contando. Sí, sí, por supuesto. Así que bueno, en cuanto haya novedades y noticias, ojalá que sea pronto y ojalá que sea cerca, por supuesto, Bueno, se la pero vamos a hacer pasar. resaltar esto, que tiene que ver con este valor que desde la provincia de Chaco, ¿no? Les han justamente dado esta titulación, por así decirlo, ¿no? Exactamente cómo es, digamos.
Mirá, te lo leo, ¿eh? Dale. Declarar de interés legislativo, cultural y provincial al vuelo del colibrí, documental basado en las investigaciones del historiador Juan Chico en torno a la masacre de Napalpí y la presencia de los pueblos originarios en el conflicto bélico de Malvinas. Por último, te voy a hacer una pregunta que tampoco vas a responder completamente, pero algo vas a poder decir y por algo te estás riendo. Pero me parece importante que la gente lo escuche. ¿Podés dar alguna pista de por qué se llama el vuelo del colibrí? ¿Alguna pista? Bueno, a ver, para el pueblo com existe toda una cosmovisión que por supuesto es alternativa a la mirada que tenemos la mayoría de los que habitamos acá. Y ellos hablan con muchas metáforas, y en esas metáforas el colibrí tiene una simbología muy especial. Así que bueno, no te lo puedo adelantar porque sería un poco spoilear el docu, pero bueno, tiene una connotación preciosa, muy linda, y además habla de un trayecto y bueno, está reflejado ahí un poquito en el título. Bueno, por eso quería que lo digas así, hasta ahí donde lo dijiste, que me parece mejor incluso que explicarlo todo, ¿eh? Porque ahí la gente justamente va teniendo un poco más de curiosidad. El vuelo del colibrí, para quienes están escuchando, quienes nos están viendo, documental hecho aquí justamente por realizadores de la Universidad Nacional de La Matanza, Rodrigo Orellana, el encargado de dirigir el documental, Diego Some, Iván Rodríguez Alaucet, con quien estamos hablando, Florencia Garavaglia, Marcelo Turriaga, Omar Moretti. Seguramente me estoy olvidando también de más personas que han trabajado en él, pero son de nuestra universidad y bien por esta justamente titulación, ¿no? Esta joyita que ya empieza a aparecer y que después seguramente presentado en festivales o distintos lugares tendrá obviamente otros reconocimientos más. Déjame agregar que trabajamos en conjunto también con el Instituto de Cultura de Chaco, Bien. y también estuvimos trabajando con el Museo Malvinas y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que creo que al día de hoy lo desactivaron, Sí, pero creo bueno, que podría confirmarte que está cerrado directamente ok. desde el fin del año pasado o principio de este año, creo. Así que bueno, hemos trabajado en mancomunión con ellos y por supuesto con los equipos internos de cada una de estas instituciones, y la verdad pudimos lograr algo que a nosotros nos llena de orgullo y de amor, en definitiva. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. El vuelo del colibrí, lo repetimos, documental hecho justamente por la realización de la Escuela de Artes y Medios de la Universidad Nacional de La Matanza, todo lo que es realización audiovisual. Hablábamos con Iván Rodríguez Alaucet, docente y realizador audiovisual. Gracias, Iván. Gracias a ustedes por el espacio. Un gran abrazo. Iván Rodríguez Alaucet, pasado por Plan de Radio. Como les decíamos, che, bueno esto de pensar la universidad como un espacio sensible